Durante años, el rostro de María Sorté fue sinónimo de dulzura y serenidad. En las telenovelas mexicanas encarnó a la madre perfecta, a la esposa fiel, a la mujer que nunca se quebraba. Su sonrisa llenaba los hogares y su voz, tan suave como un arrullo, parecía venir de otro tiempo. Pero detrás de esa imagen impecable, detrás de las luces y los aplausos, existía una historia que nunca quiso contar. Por más de 2 décadas, María vivió con un secreto que le oprimía el pecho. Un silencio tan pesado que, según sus propias palabras, a veces dolía más que el recuerdo mismo. Porque aquel 29 de noviembre del año 2000, su vida cambió para siempre. Su esposo, el jefe policial José Harfuch, fue asesinado en circunstancias turbias. Los informes hablaron de un asalto, pero María sabía que no era cierto. No fue un robo, dijo, fue un mensaje. Y con esa frase, 20 años después, rompió el muro del miedo. Hoy, a los 70 años, María Sorté finalmente habla. No busca compasión ni fama, solo verdad. Detrás de su elegancia se esconde una herida que nunca cerró y una fortaleza que pocos imaginan. Esta es la historia de una mujer que sobrevivió al dolor, al silencio y al precio de la fama. En el norte de México, entre el polvo del desierto y el eco de los trenes que cruzaban el horizonte, nació una niña llamada María Harfuch Hidalgo. En su casa humilde de Camargo, Chihuahua, la vida transcurría entre rezos, tareas y la radio encendida. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, María prefería sentarse frente al espejo del pasillo, imitando las voces que escuchaba en las radionovelas. Su madre, una mujer religiosa y severa, soñaba con verla casada y estable. Pero su padre, antes de morir cuando ella tenía apenas 10 años, le dejó una frase que marcaría su destino. «Tienes fuego en la voz, hija, que nunca te lo apaguen». Esa chispa fue su brújula. A los 15 años se trasladó a la Ciudad de México, amparada por una tía que creyó en su talento. El cambio fue abrumador, del silencio del desierto a la vorágine de una capital que no perdona el miedo. Por presión familiar, se inscribió en la Facultad de Medicina, intentando convencerse de que la estabilidad valía más que los sueños. Pero en su interior ardía otra verdad. Una tarde, sin avisar a nadie, tomó un autobús hacia los estudios de Televisa y se presentó a un casting. No llevaba fotos, solo su convicción. Los productores quedaron cautivados por su dicción impecable y su mirada profunda, esa mezcla de dulzura y melancolía que más tarde la convertiría en símbolo de elegancia. Su debut llegó en 1974, en una telenovela menor que apenas tuvo repercusión, pero bastó para que los directores la notaran. María no necesitó escándalos para hacerse un nombre, su disciplina y serenidad la distinguían en un medio donde la vanidad solía devorar talentos. Durante los primeros años de su carrera, aprendió a modular la voz, a dominar la cámara, a construir personajes con una verdad emocional que conmovía al público. No buscaba ser famosa, buscaba trascender. Mientras muchas competían por portadas, ella estudiaba guiones y pasaba horas en los foros, perfeccionando cada gesto, cada pausa. Su carrera tomó forma en una época donde las mujeres del espectáculo eran vistas más como adornos que como artistas. María, sin embargo, rompió esa percepción con una presencia distinta, pausada, elegante y segura. No necesitaba levantar la voz para llenar una escena, su silencio decía más que cualquier diálogo. En cada personaje depositaba algo de sí misma, la ternura de su infancia, la disciplina que heredó de su madre y la sensibilidad que su padre supo ver cuando aún era una niña. Durante los primeros años 80, su nombre empezó a figurar junto al de las grandes estrellas del momento. En los foros de Televisa, los técnicos decían que María tenía una luz propia, una energía que la cámara captaba con devoción. Entre grabaciones y ensayos, aprendió que la fama no se mide por los aplausos, sino por la capacidad de seguir siendo uno mismo cuando las luces se apagan.
Aún en medio del reconocimiento, María conservaba un aire de misterio. No frecuentaba fiestas ni escándalos. Prefería volver a casa, leer guiones, cuidar de su familia y observar el mundo con esa calma que más tarde se convertiría en su sello personal. Quienes trabajaron con ella decían que era de esas personas que transformaban el ambiente solo con entrar al set. Poco a poco, aquella joven del norte se convirtió en símbolo de la mujer mexicana moderna, fuerte, discreta y con una belleza que trascendía la pantalla. Había cumplido su promesa, el fuego de su voz seguía encendido, guiándola hacia un destino brillante. Lo que nadie imaginaba es que detrás de esa calma perfecta se avecinaba la tormenta que pondría a prueba todo lo que había construido. El amor llegó a la vida de María Sorté cuando su carrera comenzaba a florecer. En una cena de beneficencia conoció a José Harfuch, un joven oficial de mirada firme y modales discretos. Él no sabía que ella era una actriz en ascenso, y ella ignoraba que él pertenecía a una familia con profundas raíces en el poder. Fue una conversación breve, casi casual, pero suficiente para encender una conexión que ninguno de los dos pudo explicar. Pocos meses después, se casaron. El matrimonio sorprendió a muchos. En un mundo de cámaras y rumores, María optó por el silencio, por un amor que se vivía lejos de los reflectores. «Prefiero una casa en paz que un titular escandaloso», decía con una sonrisa tímida. Y así fue construyendo su refugio familiar, una vida discreta en la que cada gesto se medía con ternura. Tuvieron 2 hijos, Omar y Adrián, y María se convirtió en el centro emocional de su hogar. Grababa hasta altas horas de la noche, pero siempre regresaba para prepararles el desayuno. Evitaba fiestas, entrevistas innecesarias o fotos sin sentido. Quienes la conocían decían que era una mujer de otra época, donde la fama se llevaba con dignidad. Durante algunos años todo fue armonía. José ascendía en la policía judicial mientras María consolidaba su reputación como actriz seria, confiable, incapaz de fingir fuera del set. Pero cuando los ascensos de su esposo se volvieron más notorios, también comenzaron las sombras. Llamadas extrañas, autos que la seguían, miradas que no sabía interpretar. Ella, acostumbrada al drama ficticio, empezó a vivir su propio thriller silencioso. Nunca habló de ello públicamente, pero sus allegados notaban su inquietud. Dormía poco, evitaba salir sola, revisaba las cerraduras una y otra vez. La noche del 29 de noviembre del año 2000 lo cambió todo. José fue asesinado a balazos en la Ciudad de México. Los reportes oficiales hablaron de un asalto fallido, pero algo en el silencio de María delataba una historia distinta. No hubo declaraciones, no hubo lágrimas en televisión. Solo una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva. María, vestida de negro, sosteniendo con fuerza la mano de su hijo Omar mientras caminaban detrás del ataúd. Esa fotografía recorrió todos los periódicos del país. Durante semanas desapareció del ojo público. Nadie sabía dónde estaba ni qué planeaba hacer. Se especuló que abandonaría la actuación, que se retiraría para siempre. Pero pocos meses después sorprendió a todos regresando a los foros de Televisa. Cuando le preguntaron por qué había vuelto, respondió con una serenidad desarmante. «Actuar fue mi medicina. Si no trabajaba, me moría por dentro». Su regreso fue con la telenovela Entre el amor y el odio, en 2002. Interpretaba a una mujer fuerte, marcada por la pérdida y la traición. No era ficción, era catarsis. En cada escena se notaba un dolor real, una vulnerabilidad que traspasaba la pantalla. Los críticos coincidieron en que aquella fue la actuación más intensa de su carrera. María no estaba representando a un personaje, estaba exorcizando su propio pasado. Con el tiempo, su figura se transformó en un símbolo de resiliencia. Ya no era la joven romántica que soñaba con el amor eterno, sino la mujer que había aprendido a sobrevivir a lo irreparable. Pero aunque las luces volvieron a encenderse a su alrededor, dentro de ella seguía ardiendo una pregunta sin respuesta. ¿Por qué mataron a José? Y sobre todo, ¿hasta cuándo podría seguir viviendo con ese silencio? Los años siguieron su curso. Y aunque el tiempo parecía haber cerrado algunas heridas, en el fondo María Sorté sabía que la paz era apenas una ilusión.
Su hijo mayor, Omar García Harfuch, había heredado el temple y la vocación de su padre. Desde joven mostró un carácter decidido, disciplinado, casi inquebrantable. Cuando anunció que seguiría una carrera en la policía, María lo abrazó en silencio. No quería detenerlo, pero su corazón se estremecía con una mezcla de orgullo y miedo. «Prométeme que vas a cuidarte», le dijo aquella tarde, sin imaginar que 2 décadas más tarde esas palabras resonarían como una profecía. A lo largo de los años, María lo acompañó a distancia. Nunca habló públicamente de su hijo para no exponerlo, pero quienes la conocían sabían que vivía pendiente de cada paso que él daba. En su casa guardaba recortes de periódicos, fotografías y medallas, como si intentara protegerlo con recuerdos. Sin embargo, el 26 de junio de 2020, la historia volvió a repetirse. Ese día, en plena Ciudad de México, Omar sufrió un atentado brutal. Más de 400 disparos impactaron su camioneta. 2 escoltas murieron en el acto. Él sobrevivió milagrosamente, con heridas graves. La noticia se propagó como un relámpago. México entero contuvo la respiración. Y María, al enterarse, corrió al hospital sin pensar en nada más. Testigos la vieron llegar vestida de blanco, con el rostro pálido y los ojos perdidos. No habló con la prensa, solo entró a la habitación y se sentó junto a su hijo, acariciándole la mano vendada. En ese gesto silencioso se condensaron 20 años de dolor contenido. Era el mismo movimiento que había hecho el día del funeral de José. Durante los días siguientes, la actriz se mantuvo al margen de los titulares, pero algo dentro de ella se quebró. Por primera vez en 2 décadas, comprendió que el silencio no había protegido a nadie, que callar no había salvado a su familia. Días después, en una breve llamada telefónica con un periodista de confianza, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Mi esposo no murió en un asalto. No fue un accidente, fue algo mucho más grande. Me lo advirtieron, si hablaba ponía en peligro a mis hijos. Por eso me tragué el dolor. Pero ahora, después de ver lo que pasó con Omar, ya no puedo callar más». Esa confesión recorrió las redacciones del país como un terremoto. Los medios la titularon como «La revelación inesperada», y durante semanas su nombre volvió a ocupar los titulares. Se hablaba de conspiraciones, de encubrimientos, de secretos enterrados. María, sin embargo, no dio más detalles. Dijo lo suficiente para romper 20 años de miedo, pero no tanto como para volver a poner a los suyos en riesgo. Esa entrevista marcó un antes y un después. Por primera vez, el público comprendió que detrás de la actriz elegante había una mujer que había sobrevivido a 2 tragedias idénticas, y que su silencio no había sido cobardía, sino un acto de amor. En medio de la conmoción mediática, María volvió a los escenarios, esta vez en el teatro. Estrenó una obra íntima sobre la pérdida, el perdón y la fortaleza interior. Cada noche, frente al público, se desnudaba emocionalmente. No interpretaba, revivía. Y cuando el telón caía, algunos espectadores aseguraban que podían verla llorar discretamente entre aplausos. No era actuación, era liberación. Así, con voz serena y mirada firme, María cerró el círculo del silencio que la había acompañado por 2 décadas. No necesitó pruebas ni explicaciones. Bastó su verdad para que el país entendiera que detrás de su aparente calma se escondía una historia de coraje, miedo y amor incondicional. Después de su confesión, María Sorté volvió a sentirse expuesta. Los titulares la perseguían, los periodistas llamaban a su puerta y las redes sociales resucitaron viejas heridas. Sin embargo, ella no buscó esconderse, solo eligió el silencio de otra manera, ya no como refugio del miedo, sino como escudo de paz. Durante los primeros meses posteriores a la entrevista, se alejó del bullicio del espectáculo y redujo su círculo a unas pocas personas de confianza. Pasaba los días entre lecturas, plantas y recuerdos.
He vivido tanto que ya no necesito demostrar nada, dijo una vez a una amiga cercana. Aún así, el peso emocional seguía cobrándole factura. Sufría insomnio, ansiedad y ataques de pánico antes de cada grabación. Hubo días en los que su cuerpo se negaba a seguir. En 2015 llegó incluso a desvanecerse en su casa producto del agotamiento físico y emocional. Fue hospitalizada brevemente y aunque el hecho pasó casi inadvertido por los medios, quienes la conocían entendieron que su cuerpo estaba gritando lo que su alma llevaba años callando. Desde entonces, aprendió a vivir con cuidado, a medir cada paso, cada palabra. Dejó de aceptar proyectos largos, rechazó viajes fuera de la ciudad y cambió varias veces de número telefónico. El miedo a perder a alguien más la acompañaba como una sombra silenciosa. A pesar de ello, nunca abandonó por completo su profesión. Decía que actuar era su forma de seguir respirando, de recordarse viva. Su vida amorosa también se volvió un terreno prohibido. No volvió a presentar a ninguna pareja en público. Aunque se le vinculó con algún empresario y un productor de televisión, ella jamás confirmó nada. Quienes la rodean aseguran que años más tarde vivió una historia breve y sincera con un hombre que la hizo reír de nuevo. No buscaba eternidad, dijo una vez, solo consuelo. Aquellas palabras resumían todo su viaje, la necesidad de encontrar paz en medio del dolor. Con el paso del tiempo, su refugio se volvió su hogar. Vive en una casa sobria en la Ciudad de México, rodeada de fotos familiares, plantas y un piano que casi nunca toca. Me gusta sentir las teclas frías, ha dicho, como las palabras que decidí callar. Cada mañana camina con sus perros, cocina para sus nietos y lee novelas de misterio. Ha aprendido que la rutina puede ser también una forma de sanación. Cuando habla de sus nietos, los ojos se le iluminan con la misma chispa de sus primeros papeles. Son su oxígeno, su motivo, su risa más pura. Con ellos canta canciones de su infancia y les enseña que la fuerza no siempre se grita, a veces se susurra. Su relación con Omar, hoy figura pública y hombre de poder, es profunda pero discreta. Lo admira, lo respeta, pero sobre todo lo protege. Sigue siendo mi niño, dice, aquel que una noche me pidió dormir con la luz encendida. En los últimos años, María ha rechazado múltiples ofertas de televisión. Solo volvería, dice, si encuentra un papel que le hable al alma. Sueña con protagonizar una obra teatral sobre la dignidad de envejecer con historia, sobre las mujeres que aprendieron a sobrevivir al dolor sin perder la ternura. En ella no hay rastro de arrogancia ni de rencor, solo queda la serenidad, las arrugas y una mirada que lo ha visto todo. Hoy, a los 70 años, María Sorté vive sin buscar titulares, sin perseguir aplausos. Ha aprendido que el verdadero éxito no se mide en premios ni en rating, sino en la capacidad de seguir de pie después de haberlo perdido todo. En su rostro se dibujan las huellas del tiempo, pero también las marcas de una resistencia silenciosa. Ya no necesita gritar para ser escuchada. Su voz pausada contiene más verdad que cualquier escándalo. En un mundo donde la fama promete eternidad, María se convirtió en prueba viviente de que el brillo también puede doler. Durante décadas fue la actriz perfecta, la madre ejemplar, la figura intocable. Pero detrás del personaje había una mujer que sufrió, que amó, que temió y que aún así eligió no rendirse. Su historia nos recuerda que la fragilidad también es una forma de fuerza y que incluso los silencios pueden hablar cuando se escuchan con el corazón. Hoy dedica sus días a lo esencial: cocinar, leer, cuidar de los suyos y disfrutar del rumor tranquilo de la vida. A veces se sienta frente al piano y deja que el silencio la abrace. Ya no quiero respuestas, ha dicho, solo paz. Porque al final, el mayor legado de María Sorté no son sus papeles ni sus premios, sino la lección que deja a quienes la admiran. Que la fama no inmuniza contra el dolor, que el amor no siempre salva, pero que la dignidad nunca muere. ¿Y tú? ¿Crees que la fama protege o aísla? Déjanos tu opinión en los comentarios.